Hola gente, bienvenidos a una clase más de Stretching Post-Office. Si les gusta esta sección, acuérdense de compartirla para compartir salud y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para enterarse también de otras clases. ¡Vamos! Comenzamos a colocar nuestro cuerpo, movemos los hombros hacia atrás, círculos bien grandes, cada vez más grandes esos círculos. Entramos en calor nuestras articulaciones, cambiamos de lado hacia adelante ese círculo bien grande. Inspiro, subo hombros y al exhalar bajo esos hombros lo más lejos de mis orejas posible. Sigo exhalando y siguen bajando mis hombros. Inspiro y suben. Exhalo y bajan. Voy con una mano a la oreja. Voy a despegar mi hombro de esa oreja y relajo al otro lado. Subo esa mano a la oreja, simplemente el peso del brazo alcanza y voy con la cabeza hacia el otro lado mientras baja ese brazo. Eso, seguí con el mismo movimiento, siempre las orejas bien lejos de los hombros flojos hacia abajo. Recuperamos al otro lado, mano arriba, mano a la oreja, alejo el hombro. Mientras baja ese brazo de costado, mi oreja va hacia el otro lado. Dibujamos círculos bien grandes con los brazos, sin quebrar la cadera hacia atrás. Mantengo una línea con mi cuerpo, bien grandes esos brazos hacia atrás, contrayendo levemente abdomen. Súper, bien grande. Y cambiamos de lado, de atrás hacia adelante. Empezamos a involucrar un poco más la espalda, saco pecho, meto pecho. Nos quedamos con el mentón en el pecho, relajo el cuello. Inspiro y voy al techo. De vuelta, no pellizques cervicales, alargo hacia arriba, no tiro la cabeza hacia atrás. Inspiro y subo manos, exhalo manos atrás, cerramos los codos adelante. Inspiramos, empujamos con la cabeza nuestras manos hacia atrás, exhalamos y cerramos adelante. Este ejercicio es muy bueno para eliminar la cifosis, la espalda normal de oficinista. Continuamos con el movimiento. Relajamos esos brazos, llevas el mentón al pecho nuevamente y empezás a dibujar un círculo grande
con tu cabeza. Súper lento, sintiendo cada punto del círculo. Súper lento y consciente. Cada uno a la velocidad que pueda, pero siempre siendo conscientes de nuestro cuerpo. Última vez. Bien grande ese círculo. Sin quebrar la cintura, que sea solo un movimiento de cabeza. Llegamos al centro y cambiamos de lado. Súper lento. Terminas la vuelta, te quedas con el mentón en el pecho y empezás a descender vértebra por vértebra plegándote hacia abajo. Una vez que llegas abajo, extendes tu cuello y lo aflojás. Aflojás también tu espalda. Flexionamos una pierna y la otra, una y una. Si no llegas con tus manos al suelo, puedes agarrar unos libros o algo que se le asemeje para que puedas repartir el peso entre tus manos y tus pies y no cargar solo tus piernas y tu espalda con el peso de tu cuerpo. Flexionamos, extendemos esa espalda largo y subo primero con la cabeza, cervicales, dorsales, lumbares y me alineo. Llevo el mentón al pecho y vuelvo a bajar como enrollándome hacia abajo. Llego al suelo, me relajo, llevamos el peso a los metatarsos y aflojamos una pierna y la otra. Flexionamos rodillas, alargamos la espalda, esta vez la cabeza va a subir primero, súper lento como haciendo una onda. Y alineo las vértebras de mi columna y vuelvo a enrollarme hacia abajo, repetimos el ejercicio. Bien abajo, movilizando todas las vértebras del cuerpo. Acordate de repartir el peso entre tus piernas y tus manos. Nos quedamos hacia abajo y empezamos a decir que no con nuestra cabeza, aflojando esas cervicales. Decimos que sí suavemente, muy lento. No hace falta que me mires en esta parte, solamente que me escuches. Flexionamos una pierna sin despegar el talón de esa pierna y nos quedamos hacia abajo. Vamos a mantener unos segundos, una pierna flexionada y la otra totalmente extendida. Si no llegas nuevamente con las manos al suelo, te recomiendo que agarres algo para mantenerte más arriba. Cambiamos de pierna y mantenemos unos segundos también. Hundís el abdomen y alargás esa columna. En cada exhalación bajas más. Flexionamos las dos piernas, alargamos espalda e igual que como hicimos antes, subimos con nuestra espalda derecha. Excelente. Aflojamos esas piernas, llevamos a punta de pie, doblamos bien los dedos de los pies, llenándonos de energía, activando todos esos nervios que tenemos en la planta de los pies. Miramos un punto fijo, inspiramos profundo y vamos a punta de pie con ambos pies. Alargate hacia arriba como si alguien te estuviera tirando desde la cima de la cabeza. Extendemos una pie adelante en flex, inspiramos profundo y bajamos lejos hacia adelante,
Pierna de atrás flexionada, pierna de adelante totalmente extendida y el piecito en flex, solamente se apoya el talón. Intenta relajarte en esta posición. Cada uno hasta donde llegue, no hace falta llegar al suelo. Vuelve ese pie al lado del otro, flexiono y subo lento. Vértebra por vértebra hacia arriba. Inspiramos, vamos con la otra pierna. Exhalo. Alinea tus caderas. Vuelve despacito ese pie al lado del otro. Flexiono rodillas y subimos lento. Vamos a aflojar esos tobillos. Doblas un pie a un lado y al otro, despegando lo más que puedas esa planta del pie, hacia un lado y hacia el otro. Dibujamos circulitos con nuestras rodillas hacia un lado y hacia el otro. Aflojamos un poco esas articulaciones. Inspira profundo arriba. Exhalo y bajo. Vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos arriba con los pies. Doblas hacia un lado. Pasas el peso. Y mantenés. Mantengo el mismo pie. Las dos piernas extendidas. Te repito, si no llegas con las manos al suelo, busca dos libros grandes para poder apoyarte. Mantenemos siempre el mismo lado. Últimos segunditos. Flexionamos rodillas, alargamos espalda y subimos con la espalda derecha como veníamos haciendo en la clase de hoy. Inspiramos arriba, exhalamos al suelo y vamos con el otro pie. Doblamos hacia afuera y relajamos nuestro cuello, nuestra espalda en esta posición. Dejamos siempre el mismo pie abierto hacia afuera. Flexiona tus rodillas y despacito alargo espalda y subo con esa espalda derecha. Excelente. Repetimos, inspiramos arriba, pie en flex, exhalo al suelo. Un poquito más abajo que antes, esta vez te vas a agarrar de la planta del pie si llegas y vas a tirar hacia tu lado, sintiéndolo también en los gemelos, no solo en los isquiotibiales. Vuelve ese pie al lado del otro, flexionamos rodillas y subimos lento vértebra por vértebra, esta vez con la espalda curva. Inspiramos arriba, vamos con la otra pierna, exhalo, me tomo de la planta del pie y tiro un poquito hacia mi lado. Acordate, la pierna de adelante extendida, la de atrás flexionada. En cada exhalación intento relajar mis músculos para que vayan cediendo cada vez un poquito más. Vuelve ese pie al lado del otro, flexionamos y subimos lento, vértebra por vértebra hacia arriba. Inspira profundo, mira tus manos en el techo y exhalo las dos manos hacia abajo. Volvemos a rotar el primer pie hacia afuera. Mantenemos unos segundos, repetimos el ejercicio. Buscamos esta vez un poco más de profundidad. Aflojamos, llevamos el pie al lado del otro, extendemos espalda y subimos con esa espalda derecha. Inspiramos arriba, exhalamos al suelo y vamos con la otra pierna. Roto el otro pie hacia afuera,
Busca un poco más de profundidad. Inspirás y al exhalar hundís abdomen, bajando un poquito más, dándole lugar a tu cuerpo a que se acerque hacia tus piernas. Vuelve ese pie al lado del otro, flexionamos rodillas, extendemos espalda y subimos con la espalda derecha. Separa tus piernas, abrí los brazos en cruz. Vas a inspirar y al exhalar rotás. Intenta que la cabeza siga la línea del movimiento, la rotación. Volvemos al centro, inspiramos. Y al exhalar rotamos hacia el otro lado, intentando con el mentón pasar la línea del hombro. Que las caderas apunten hacia adelante, la rotación es desde la cintura. Inspiro, abro mi pecho, exhalo y roto. Cada vez un poquito más profundo. Volvemos al medio, inspiro y al exhalar rotamos hacia el otro lado. Manténelo. Volvemos al centro. Última vez. Rótalo a un lado. Manténelo. Acuérdate que tu cabeza también gira. Exhalo en el centro. Bien, ponete en la punta de tu mat. Inspira profundo arriba. Miramos nuestras manos en el techo, una linda curvatura. Exhalamos hacia el suelo. Llevamos una pierna atrás, pierna derecha atrás. Apoyamos la rodilla. Inspiramos arriba. Con la pierna de adelante empujo hacia adelante. La rodilla empuja hacia adelante. Y exhalo. Lleva tu cadera lo más adelante que puedas. Coloco la mano izquierda en la rodilla y con la derecha una gran torsión. Termina el círculo ese brazo. Continuamos con el mismo movimiento. Es un círculo enorme. Tu cadera se queda en el lugar todo el tiempo. Vas a acercar un poquito ese pie de adelante a tu rodilla de atrás y desde ahí las dos manos arriba de la rodilla, empujo hacia adelante y vuelvo hacia atrás. Fíjate que el talón no se despegue del suelo. Lo más adelante que puedas sin despegar el talón del suelo. Buscamos movilidad de tobillo. Extendemos la pierna, el pie en flex, solo se apoya el talón. Dejamos la cadera alineada con nuestra rodilla y extendemos hacia adelante. Intento alargar mi espalda. Igual que antes, si necesitas un apoyo para tus manos, podés hacerlo también. Exhalamos, relajamos espalda hacia abajo. Pasamos el peso hacia adelante, bajando la cadera. Bien abajo de esa cadera. Inspiramos arriba, me extiendo y exhalo. Volvemos a extender la pierna, segunda vez. Estírate arriba, esta vez buscas ir un poco más abajo. Alargo esa espalda, saco cadera hacia atrás, como si quisiera empujar algo con mi cadera hacia atrás. Empujo y empujo con el pecho hacia adelante. Relajamos abajo, nos plegamos, pasamos el peso hacia adelante, cadera bien abajo, un poquito más que antes. Inspiramos profundo arriba, abro el pecho, extiendo
y te vas a sentar atrás. La pierna que tenés atrás la traes hacia adelante, pero sigue flexionada. El pie adelante en flex, inspiro y al exhalar voy a buscar ese pie bien lejos. Cada uno hasta donde llegue. No intento ir hacia abajo, sino que intento ir hacia adelante, con la cima de mi cabeza hacia mi pie. Me alargo hacia adelante. Inspiro, hundo el abdomen y al exhalar bajo un poquito más. Subimos despacito, recuperando. Inspiramos arriba y vamos a cruzar atrás. El brazo que va arriba es el que tenés la pierna flexionada. Y el otro intenta agarrar por abajo. Si no llegas, podés poner esa otra mano arriba en el codo. Extiendo bien esa espalda, isquiones anclados en el suelo, mirada hacia el frente, no hacia abajo. Aflojo. Vuelve esa pierna hacia atrás como estaba, volvemos a la posición anterior, cadera hacia adelante, alargo la pierna, separo la rodilla del suelo y voy a pasar a una plancha. Contraigo bien abdomen, contraigo glúteos, separo bien los dedos de mis manos y vas a balancear hacia adelante y hacia atrás haciendo el movimiento desde tus pies, flexionando un poquito más tus dedos del pie. Flexión profunda, pecho al suelo, apoyas tus manos adelante, inspiras y sacás pecho como si te quisieras arrastrar hacia adelante. Extende ese abdomen, hombros hacia atrás, mirada hacia adelante. Mantenemos unos segundos más. Quédate. Aflojamos abajo, apoyamos la frente en el suelo. Inspiramos y ahora sí extendemos codos, vamos un poquito más arriba. Lo mismo, hombros hacia abajo y hacia atrás. Abrís tu pecho hacia adelante. Mira hacia el frente, no hacia abajo. Mantenelo. Aflojamos al suelo, frente en el suelo. Manos al costado del pecho, un poco más cerca, inspiro y alargo nuevamente. Esta vez busca un poquito más arriba. Bien contraídos tus glúteos, protegiendo tu zona lumbar. Si tenés pinzamientos en las últimas vértebras lumbares, te recomiendo que no lo hagas. Relajamos, llevamos la cadera hacia atrás, aflojando esa espalda en la posición del niño, brazos bien lejos. Dejas un huequito entre tus piernas para que entre tu torso y te puedas acercar más al suelo. Vas a apoyar los deditos de tus pies y vas a extender arriba en perro boca abajo, Adho Mukha, la cabeza entre las manos, siguiendo la línea. Viene la pierna derecha adelante, inspiro profundo arriba, cadera bien hacia adelante. Exhalo y bajan esos brazos. Bien, comenzamos con la otra pierna. Inspiro, subo el brazo izquierdo y roto hacia afuera. Termino ese círculo hacia abajo y vuelvo a repetir. Inspiro hacia arriba y una buena torsión. Termino ese círculo hacia abajo. Una vez más, inspiro arriba,
Exhalo y roto. Mantengo unos segundos en nuestra torsión. Exhalo y baja ese brazo. Manos al costado de las piernas. Rechazamos hacia atrás. Trae el piecito más cerca. Y vamos con la movilidad de tobillo. Un poquito hacia adelante, empujando la pierna y hacia atrás. Que el talón no se despegue del suelo. Estiramos la pierna, el pie en flex. Inspira. Exhala y extende esa espalda. Intenta sacar pecho hacia adelante y cadera hacia atrás. Manténelo. Aflojamos hacia abajo. Descansamos esa espalda. Flojito el cuello también. Llevamos la cadera hacia adelante. Bien hacia adelante. Inspira arriba. Exhalo y vamos una vez más. Extiendo la pierna. Cadera a la altura de la rodilla. Y alargo hacia adelante, inspiro, saco pecho y saco cadera hacia atrás. El piecito siempre en flex. Manténelo. Relajamos hacia abajo. Descanso espalda, descanso cuello. Lleva tu cadera hacia adelante. Inspira profundo arriba. Exhalo atrás. Última vez. Me alargo. Inspiro y al exhalar voy lejos. Empujo con mi cadera hacia atrás, con mi pecho hacia adelante. El pie adelante se mantiene siempre en flex para proteger la articulación de las rodillas. Si la rodilla de abajo te duele por el apoyo, podés poner un almohadón debajo o doblar la misma mano. Eso tenelo en cuenta para todas las clases. Aflojamos hacia adelante, cadera bien lejos, inspiro arriba. Exhalo y me siento hacia atrás. La pierna que tenías abajo es la que viene hacia adelante y se mantiene flexionada. Alinea bien esa espalda, tus isquiones los dos apoyados en el suelo y vas a buscar lejos hacia adelante. Relajas la espalda. En cada exhalación te acercas un poquito más. Manténelo. Volvemos despacito. Se va el brazo arriba y con el brazo contrario empujo ese codo hacia abajo. Acordate que el que estamos estirando es el izquierdo, tríceps del brazo izquierdo, que es el que nos faltaba. Abro el pecho, mirada hacia adelante, no mires hacia el suelo.
Bien, volvemos con esa pierna atrás. A volver a adoptar la posición, cadera hacia adelante. Separamos la rodilla del suelo y vamos a una plancha. Contrae bien abdomen. Manténelo, separa bien los dedos de las manos, arraigate al suelo y empezás el balanceo hacia adelante y hacia atrás. Flexión profunda de brazos, podés hacerlo con rodillas apoyadas. Apoyo en peines, colocas los codos al costado del pecho, vas a inspirar profundo y abrir tu pecho hacia adelante. Repetimos el ejercicio que habíamos hecho en la vuelta anterior. Mira hacia el frente, intentás como arrastrarte hacia adelante para estirar bien esos abdominales. Aflojo mentón al suelo. Inspiro ahora hacia largo brazos. Acordate que si tenés pinzamientos, lo vas a repetir siempre con los codos apoyados. Contrae bien los glúteos para proteger tus lumbares. Aflojamos hacia abajo. Despacito. Traes las manos más cerca y vas a extender hacia arriba. Manténelo. Abro ese pecho, hombros hacia abajo y hacia atrás. Aflojamos suavemente hacia atrás, llevando la cadera hacia los talones, brazos bien extendidos y nos relajamos en esta posición. Deja un espacio entre tus piernas para que entre tu torso y vaya cediendo todo el cuerpo para acercarte con el pecho al suelo. Apoya los deditos de los pies y pasas a posición de perro boca abajo, Adho Mukha. Extendete, empuja con los talones de tus manos el suelo. Caminamos con las manos hacia los pies y con los pies hacia las manos, lo más cerquita que llegues. Aflojamos un poco el cuello, diciendo que no, diciendo que sí. Flexionamos rodillas, aflojamos esa espalda, nos tomamos de los codos y nos dejamos colgar hacia abajo. Se estiran esas vértebras, se separan en nuestra espalda. Suelto los brazos y muy lentamente, empujando con las piernas, nos incorporamos vértebra por vértebra, último a la cabeza. Excelente, gente, hemos finalizado nuestra clase. Gracias por moverte conmigo, nos vemos la próxima.